Romanos capítulo 3. Capítulo 3 de Romanos. Vamos a leer del 1 al 20. Del 1 al 20, capítulo 3 del libro de Romanos, versículo del 1 al 20. Tenemos, amados hermanos, la palabra del Señor. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Verso 9, aquí vamos a entrar a una parte de ahora bonita, que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a orar. Padre, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder, por su amor, por su bondad, por su bendita misericordia. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control completo de este tiempo, que quite de nuestra mente todo estorbo y que se abra nuestro entendimiento para que podamos recibir
para que podamos tomar su palabra, para que podamos llegar a donde usted nos quiere llevar. Bendíganos, háblenos a nuestro corazón. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, amados hermanos. Le ruego muy buena su atención, ¿verdad? Para que podamos aprender y que, hermanos, cuando le pregunten en la calle, usted conozca esto. Lo hemos dicho que Romanos es una carta doctrinal, 100% doctrinal. Y hermanos, especialmente en el lugar donde nosotros vivimos, ¿verdad? Hay mucha religiosidad. Tenemos mucha religiosidad aquí en las iglesias vecinas y tenemos problemas doctrinales grandes, no pequeños, ¿verdad? Problemas con la doctrina de la salvación. Y Romanos, uno de los propósitos fundamentales de la carta a los romanos es demostrar que la justificación, que la salvación, que el perdón, que la redención, que la adopción llega a la vida del ser humano por gracia, y que por las obras de la ley no producen salvación, no producen perdón, ¿verdad? Ese es el propósito, el propósito principal de la carta a los romanos. Estudiamos el capítulo número 1. Estudiamos el capítulo número 1 y cuando ya del versículo 16 en adelante empezó la parte doctrinal, el apóstol Pablo comenzó, hermanos, a hablar del por qué el inconverso, de por qué el inconverso vive mal, porque rechazó a Dios, porque se rebeló de Dios, no quiso nada con Dios, ¿verdad? Y hablaba la palabra de Dios, que Dios, o sea, que el ser humano no tiene excusa porque Dios se rebeló. Se reveló por medio de la naturaleza, por medio de la creación. Hoy este día en la noticia se estaba hablando de un joven, de un varón, ¿verdad? Que nació en California, pero de padres salvadoreños, y que es histórico el momento, el evento, porque nunca un salvadoreño había viajado a la luna, y salió este día para la luna a un evento ahí que decía la noticia que durará aproximadamente 6 meses. Y es histórico porque él era el capitán, el que iba a cargo de la misión. Entonces, hermano, a mí siempre me ha interesado un poquito ver todo eso, ¿verdad? Cuando ya el hombre sale de la tierra y ver el sistema solar y ver todos los astros y ver todo eso. Eso es precioso. Y la Biblia, la palabra del Señor, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, entonces, en el capítulo número 1, el apóstol Pablo le habla a todo aquel que se alejó de Dios, que no quiso nada con Dios, que rechazó a Dios y lo sigue rechazando. Y el rechazar a Dios lo condujo al ser humano a la idolatría. Porque el ser humano fue creado para alabar a Dios. En su interior hay algo que
que lo hace buscar a Dios, y el hombre cuando no busca a Dios idolatra algo diferente a Dios. El hombre se revela de Dios y cae en idolatría, y la idolatría conduce a la inmoralidad, porque ahí el apóstol en el capítulo 1 habla de que cambiaron el orden, sexualmente hablando, cambiaron el orden natural, y el hombre y la mujer cambió el orden natural, y en lugar de acostarse con un hombre, la mujer está acostando ahora, quiere otra mujer, y el hombre en lugar de tener una relación sexual con una hembra, que es el diseño correcto, está tratando de tener una relación con otro hombre o con un animal. O sea, veíamos el otro día un varón casándose con un cocodrilo. O sea, hermano, hay que ver locura con un cocodrilo. Y el otro día estaba una mujer casándose con ella misma, porque estaba enamorada de ella. O sea, locura. Entonces, en el capítulo número 1, el apóstol Pablo, y eso lo lleva a la destrucción, la idolatría, la inmoralidad lo lleva a la destrucción, porque el apóstol Pablo termina hablando de 23 diferentes tipos de pecado que el hombre puede, y no es eso, no son todos. El hombre cada día inventa una nueva manera de pecar, cada día, ¿verdad? No topa, el pecado no topa, la lascivia no topa, el deseo sexual no topa, ¿eh? Esos movimientos homosexuales y gays y lesbianas y todo eso, hermanos, a esas siglas que han asignado, cada día le agregan una letra más, porque aparece un nuevo movimiento loco ahí, y no para, no se detiene. Capítulo 1 habló de aquellos que definitivamente se alejaron de Dios, cayeron en idolatría, llegaron a la inmoralidad y terminaron en la destrucción. 23 diferentes tipos de pecados. Capítulo número 2 de Romanos habla de otro grupo de personas, que estos del capítulo número 2 es un grupo de personas religiosas, como los fariseos, como los saduceos, como los escribas, ¿verdad? Que veían al pecador y lo señalaban, y decían: uy, mire cómo anda ese ladrón, ese borracho, ese mujerero, ese aquí, ese allá. Lo veían y lo señalaban, y el Señor, el apóstol Pablo Dios usa al apóstol Pablo y le escribe: tú que juzgas a ese, hace lo mismo. Imagínense, o sea, primero el Señor en el capítulo 1 le habla a todos los pecadores. En el capítulo 2 le habla, oigan hermano, al sistema religioso, a los judíos. Pero cuando hablo yo del sistema religioso, porque hay un montón de cristianos, bueno, voy a incluirme yo para no ser injusto, habemos un montón de cristianos religiosos, hermano. Hasta el copete de religiosos, que tenemos valor de juzgar, de criticar, de hablar a otro, de cómo anda otro, pensando que yo estoy bien, que yo estoy nítido, que yo estoy limpio. Y ese es el problema, porque si usted lee detenidamente el capítulo 2 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo les da duro. Maestros, dice, le llama maestro, porque tenían la ley, enseñaban a otros, pero ellos andaban mal. Y leímos, hermanos, que Dios mismo allá en Isaías condenó y les dijo: hastiado estoy de vuestros sacrificios, ya no quiero eso. Porque ellos eran religiosos, pero en su corazón, hermano, Dios le dijo, el Señor le dijo:
a los religiosos, le dijo, ustedes de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Eso es tremendo, y hubo en aquel tiempo y hubo en este tiempo. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que está tratando? El apóstol Pablo no está tratando de golpear a este y golpear al otro, porque la meta del apóstol Pablo no es golpear. La meta del apóstol Pablo no es golpear, porque, hermano, porque se vuelve bien fácil golpear y golpear. Se vuelve bien fácil. A uno como pastor se vuelve bien fácil de atacar a uno y atacar al otro. Se vuelve bien fácil. El punto no es golpear y golpear. Lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos por medio de la carta, de que tanto los unos por haberse alejado de Dios y son pecadores, tienen problemas, y tanto los otros siendo religiosos también tienen problemas, porque, amados hermanos, todos necesitamos del Señor. Y déjeme decirle que para el religioso es más difícil. Hay un versículo en la Sagrada Escritura que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: las prostitutas van adelante de ustedes al reino de los cielos. ¿Y por qué les dijo eso? Porque ellas pueden venir a arrepentirse y el Señor las va a perdonar. Pero, hermano, el religioso no tiene remedio, no tiene solución. ¿Por qué? Porque él piensa que está bien. Él piensa que no tiene dificultad. Él piensa que no tiene problema, ¿verdad? Entonces, eso es el gran problema. Bueno, vamos a entrar al estudio de este día. Vamos a entrar al estudio de este día, y la palabra del Señor en este día, hermano. El corazón del estudio de este día, regáleme su atención, véngame para acá. El corazón del estudio de este día es de mucha importancia. Es de mucha importancia que usted y yo entendamos y conozcamos que el ser humano sin Cristo se encuentra perdido, se encuentra condenado, se encuentra sin justicia divina y por lo tanto sin esperanza de la vida eterna. Es importante, es muy importante, de mucha importancia entender y conocer que el ser humano sin Cristo se encuentra perdido, se encuentra condenado. O sea, eso es, regáleme su atención. Yo sé que ya nos vamos a ir y ya todo se va, este problema que tenemos se va a acabar, pero ahorita no dejemos que esta cosa nos robe la bendición. Hay que entender, amados hermanos, cómo se encuentra el ser humano sin Cristo. ¿Cómo está? O sea, se encuentra perdido. La Biblia lo habla que Él está muerto en vuestros delitos y pecados. Así lo llama la Biblia. No estamos bien. El ser humano sin Cristo se encuentra perdido. Existe cantidad de personas desde el origen del ser humano, desde Adán y Eva, tratando de justificarse a sí mismo con recursos humanos, o sea, queriendo hacerlo él solo. Adán, después que pecó, se enteró que estaba desnudo. Lo que pasó fue que salió de su etapa de inocencia y pasó a otra etapa que se llama conciencia. Y cuando entendió que estaba desnudo, quiso taparse con hojas de higuera y eso no servía.
Viene Dios y lo encuentra y lo busca, y viene Dios y le fabrica unas túnicas de pieles y los vistió, porque las hojas de higuera no servían. El ser humano, hermano, siempre ha querido justificarse a sí mismo. Allá se le presenta a Jesucristo un joven rico y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dice el Señor Jesucristo: guarda los mandamientos. Y el joven rico dice: los he guardado durante toda mi vida. O sea, el hombre quiere hacer algo para justificarse a sí mismo. Yo quiero que vayamos a Génesis. Ya vamos a regresar a Romano. No vaya a perder, póngale la pitita a Romano. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 7. ¿Lo tiene, mi hermano? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Vea, Adán y Eva desobedecieron, comieron del árbol que Dios les había dicho que no comieran. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Inmediatamente ellos desobedecen. Verso 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cuando vieron que estaban desnudos, trataron de remediar el problema. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales con hojas de higuera. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Aquí está, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Hermanos, en el 7 que dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
en el 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Regáleme un segundo. El hombre y la mujer se escondieron de Dios porque se vieron desnudos. Regáleme su atención. Usted tiene un niño pequeño, 3 años, usted lo anda desnudo, 2 años, usted lo tiene desnudo, puede que alguien lo vea y no le da problema. El niño está tranquilo. ¿Por qué no tiene vergüenza? ¿Por qué no le da pena? Porque él está en una etapa que se llama inocencia. Inocencia. Hay muchos que le toman fotos a los niños cuando están pequeños, ¿verdad? No las ande enseñando porque es malo. Pero ellos, usted los mira ahí, a mí no me gusta que la gente, hermano, acostumbre a que los niños andan desnudos. No se ve bien eso. O sea, con poca recursos se les puede poner su telita ahí, sus ropitas. Y hoy hay mucha ropa, ¿verdad? Pero usted los ve desnudos y no tienen problema porque ellos están en una etapa que se llama inocencia. ¿Cómo se llama, hermano? Adán y Eva, aunque ya estaban grandes, ellos estaban en una etapa que se llama inocencia. Y Dios les dio instrucción, les dijo, pueden comer de todo árbol que hay aquí, el fruto de todo, menos de uno. Y Satanás los engañó, la culebra los engañó y desobedecieron. Y en el momento que el hombre y la mujer desobedecen, se termina la etapa de inocencia y ellos pasan a otra etapa que se llama conciencia. Ya entienden. Quiera sacar un cipote ya de 5, 6, 7 años, chulón ahí a la calle, y ya no sale, ya le da vergüenza. ¿Por qué? Porque ya entiende. Ya entiende. Ya dejó la inocencia y pasó a una etapa que se llama conciencia. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, les dio vergüenza. ¿Por qué? Porque dejaron la etapa de inocencia y pasaron a la etapa de la conciencia. Cuando ya ellos se vieron desnudos y ya estaban en la etapa de la conciencia, se vieron desnudos, trataron, hermanos, trataron de taparse, trataron de esconder el problema. Y Dios rápido identificó que habían pecado, que habían desobedecido. Y la palabra de Dios habla de que Dios los castigó, habla de los resultados de su desobediencia. Pero lo que yo quiero que veamos acá es que cuando el hombre y la mujer, cuando el ser humano trata de justificarse a sí mismo, trata de esconder su problema, no se puede. Las hojas de higuera no sirven. En el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. La diferencia no es que la piel, el cuero les iba a durar más tiempo, ¿verdad? Lo que Dios hizo fue, les hizo unas túnicas de pieles. Hoja de higuera no sirve, necesitaban túnicas de pieles. Pero el punto es que la piel para hacer las túnicas, ¿de dónde salió? ¿Están conmigo, hermano? ¿De dónde salió? De un animal. Y para Dios, para poder sacar cuero, para sacar piel, tuvo que matar unos animalitos, de los cuales salió el cuero con el que les hizo los calzoncillos. Y eso habla de Jesucristo. Habla de un sacrificio. Hay que sacrificar un animal para que salga el material que necesitamos para tapar el problema que Adán y Eva tienen. Esa es una figura de lo que, desde Génesis encontramos una figura del sacrificio perfecto, sin mancha, el único que lo iba a traer, Jesucristo. Entonces, volvamos a Romanos. Volvamos a Romanos. Le estoy tratando de explicar para que logremos entender mejor. Volvamos a Romanos.
Romanos capítulo número 3. ¿Lo tiene mi hermano? Empieza Romanos 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice el apóstol Pablo, en todas maneras, primero, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Aquí viene lo importante, verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Regáleme un segundo. En el capítulo número 3, el apóstol Pablo lo comienza. Él es judío, Pablo es judío, haciendo ciertas preguntas que él ya espera que los judíos van a hacer. Él terminó hablando en el capítulo número 2 que todos los ritos que practicaban los judíos, incluyendo la circuncisión y otra cosa más, no tenían valor porque ellos no tenían una verdadera relación con Dios. Entonces empieza el capítulo número 3 diciendo qué ventaja tiene pues entonces ser judío. O sea, si la circuncisión no sirve, si todos los ritos que practicamos no sirven, entonces ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Y el apóstol les dice mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, aquí habla de que sí, o sea, para el judío hay una ventaja ser judío porque, amados hermanos, Dios les confió que de allí naciese Jesucristo, de la nación de los judíos. Y de allí viene la bendita palabra del Señor. Aquí lo dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovechará la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, a ellos le otorgó ese privilegio de ser el pueblo escogido. De allí nació la nación de Israel, de donde procede en la parte humana Jesucristo, y a ellos les confió esas promesas preciosas. Una de esas promesas preciosas es la venida de mi Señor Jesucristo. No me quiero detener porque ya no vamos a avanzar. Versículo 3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dice el apóstol, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Hermano,
Pues si algunos de ellos han sido incrédulos, el pueblo judío, lo he explicado tantas veces, no quiso creer en el Señor. La pregunta es que si porque algunos judíos no creyeron, fueron incrédulos, las promesas de Dios se van a anular. El apóstol lo contesta así radicalmente: en ninguna manera. O sea, porque el pueblo, algunos no quisieron creer y siguen siendo incrédulos, Dios va a dejar de cumplir sus promesas. Hermano, hay promesas preciosas para el pueblo de Israel que se van a cumplir. Se van a cumplir, se están cumpliendo y se van a cumplir. Y porque el pueblo no quiso creer en él, se va a dejar de cumplir en ninguna manera. 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Otra pregunta que el apóstol Pablo sabía que los judíos iban a hacer: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Como ellos no quisieron creer y se empezaron a comportar mal, la injusticia de ellos, dice, hace resaltar la justicia divina. Entonces, si Dios va a utilizar lo malo que nosotros hacemos para ver que Él es justo, entonces que no nos condene. Y el apóstol Pablo dice: no, eso no es así. En el caso de Judas, mire, de todas maneras alguien tiene que entregar a Jesucristo. Voy yo, dice Judas. Entonces yo soy un instrumento de Dios. Entonces, ¿por qué me va a condenar el Señor a mí si yo solo estoy sirviendo de un instrumento para que se cumpla lo que fue profetizado? Hermano, él tuvo su responsabilidad y tiene que recibir el resultado de sus decisiones. Alguien tenía que hacer, pero no es que Dios estableció vos vas a hacer. Cada persona decide lo que va a hacer. Entonces, al final, el Señor termina diciendo que pues somos nosotros mejores que ellos, hablando el apóstol Pablo como judío. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y entramos a la parte del corazón, como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Quiero que entendamos esto. Está en Romanos, Nuevo Testamento, pero el apóstol Pablo simplemente está recitando, está repitiendo algo que se escribió en el Antiguo Testamento. Por eso dice el verso 10, como está escrito. Él está recordando algo que se escribió allá en el Antiguo Testamento, como está escrito. ¿Y qué fue lo que escribieron allá? No hay justo ni aún uno. Véngame para acá. Si nos evaluamos, es una grande realidad. En el mundo, empezando de Adán y terminando hasta el último que puede estar naciendo en este momento, hermano, ningún ser humano, oiga, por su cuenta, por cuenta propia, por cuenta mía, por cuenta suya, no hay ninguno de nosotros que seamos justos. No hay. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar en Romanos, que el hombre por su propia cuenta, óigame, usted y yo por nuestra propia cuenta no alcanzamos nada, no logramos nada, somos pecadores, fallamos, cometemos errores y la palabra del Señor lo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. El único justo es Jesucristo, el único justo es Dios. Y Él es el único que tiene también la capacidad para podernos justificar a nosotros. Entonces quiero que veamos algunos versículos. Busquemos en la Biblia Job 9:2, Antiguo Testamento.
Job 9:2. Respondiendo Job 9:1, respondiendo Job y dijo, ciertamente yo sé que es así, y cómo se justificará el hombre con Dios. ¿Lo tiene, mi hermano? Respondiendo Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. Y la pregunta, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Ni quisiere contender con él, no le pondrá a responder a una cosa entre mil. O sea, ¿cómo pues el hombre se va a justificar delante de Dios? Es imposible. Vamos poquito adelante, Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. ¿Lo tiene, mi hermano? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien. ¿Lo tiene? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, no existe eso, no hay ningún ser humano. Lo está diciendo la palabra del Señor. Salmos 14:1. Poquito atrás, Salmos 14:1. ¿Lo tiene, mi hermano? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ahí está, ¿verdad? No hay justo ni aun uno. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esa es la realidad. Salmo 53. Salmo 53, el rey David, del 1 al 3. No, el 51 es el del rey David. 53 del 1 al 3. ¿Lo tienen, mi hermano? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios de los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. ¿Están conmigo, hermano? Terminamos Isaías 64. Isaías 64. Isaías 64, versículo 6. ¿Lo tiene, mi hermano? Si bien todos nosotros somos como suciedad, Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad
y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué está diciendo el profeta Isaías? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Hermano, véngame para acá. Ahorita termino. El apóstol Pablo está tratando de que entendamos que nosotros solitos no logramos alcanzar la justicia divina. Humanamente no se puede. Le digo yo porque la gente dice, mire, es que yo soy de tal religión, es que mire, yo me porto bien, es que mire, yo no ando pecando, es que mire, yo no ando robando, es que mire, yo no ando tomando, es que yo, o sea, el ser humano quiere llegar al cielo, quiere estar bien delante de Dios sin Dios, y eso no se puede. Hermano, de la única manera que el ser humano puede tener la justicia de Dios es por medio del sacrificio que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. No hay otro método. Por eso el apóstol Pablo está diciendo esto en Romanos 3, hablando del primer rango de los pecadores y hablando del capítulo del segundo rango de los religiosos. Ninguno de ellos se podían justificar a sí mismos. Necesitamos el sacrificio, necesitamos la sangre del Cordero. Así, volvamos a Romanos. Así nos encontró el Señor. Así estábamos nosotros sin Cristo. Así nos encontró, así camino a condenación. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así estábamos. Así está el ser humano sin Cristo. No hay justicia en él. No hay deseo de buscar a Dios. No quiere, la gente sin Cristo no quiere nada con Dios. Si muchas veces nosotros que ya tenemos a Cristo Jesús, a veces nos cuesta congregarnos, nos cuesta orar, nos cuesta leer la Biblia. Pero así nos encontró el Señor Jesucristo. Ahora veamos el versículo 19. Versículo 19, pero sabemos, póngame atención aquí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, si nosotros queremos, óigame por favor, si nosotros queremos alinearnos de acuerdo a la ley, estamos amolados. Nadie, ni judíos, ni gentiles, nadie. Hermano, la ley, óigame por favor, cuando se habla de la ley, todos los preceptos que Dios le dio a Moisés para que fuesen guardados, hermanos, para que fuesen enseñados, para que fuesen, que la gente los conociera. Ya lo vamos a ver. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 20. Ya que por las obras de la ley, o sea, todos esos versículos que están ahí, ¿verdad? Si nos quisiéramos nosotros justificar en base a la ley, no la hacemos porque no cumplimos nada de eso. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Póngame atención. La ley no justifica a nadie. La ley no tiene la capacidad
para declarar justo a alguien, ya que por medio de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no es para que la cumplamos, porque nadie la puede cumplir. No hay un ser humano que la haya cumplido, ni habrá. Y entonces, si la ley no es para cumplirla, ¿la ley para qué es, hermano? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Están conmigo? ¿Para qué entonces me sirve la ley? ¿Para qué le sirve la ley al ser humano? ¿Para qué le sirve la ley al judío? ¿Para qué le sirve la ley al gentil? ¿Sabe para qué le sirve? ¿Para qué nos sirve la ley? Para la ley es para que entendamos nosotros que estamos mal. Porque la ley dice, no robarás, y estamos robando. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, y la estamos codiciando. La ley dice, amarás a tu prójimo, y nos damos cuenta que no lo estamos amando. ¿Para qué es la ley? Para que entendamos, para que veamos que no estamos bien, que estamos mal, porque si no tuviéramos la ley, todos digamos, nosotros estamos nítidos. Pero la ley dice que no hay que codiciar, no hay que adulterar, no hay que robar, no hay que, cuando yo me veo y veo la ley, descubro que tengo pecado, que estoy sucio. Por eso la ley es como un espejo, porque yo en el espejo me veo y me veo que tengo la camisa aturrada, y cuando veo que tengo pecado, la ley dice que es el ayo que me lleva a Cristo, la ley que hace tirarme a Jesucristo, porque el que me puede limpiar es Jesucristo. La ley no me limpia, la ley no me limpia, los mandamientos no me limpian, los mandamientos no me perdonan, los mandamientos no me justifican. Hermanos, ¿me están entendiendo ustedes? Entonces, esta es la conclusión de todo. Por eso se tardó 2 capítulos el apóstol Pablo para llevarnos a estos 3 capítulos, para decir, mire, no hay ni uno justo, no hay ni uno que esté limpio, no hay ni uno que esté bien. Necesitamos a Jesucristo, necesitamos el perdón que viene por medio de Jesucristo, la redención que viene por medio de él. Nadie puede salvarse sin Cristo. Nadie puede salvarse sin Cristo. Solo leamos el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, aquí lo dice, la justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, 24, siendo justificados como gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, ¿cómo, hermano? ¿Cómo fuimos justificados? Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, qué diferencia, ¿verdad? No hay justo ni a uno por nuestra propia cuenta, pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en él, cuando ponemos nuestra fe en él, dice que somos justificados gratuitamente. Hermanos, solo les voy a leer este concepto bien bonito que encontré yo de justicia de Dios. ¿Qué justicia de Dios? Es lo que Dios demanda, requiere y exige para que alguien pueda entrar a su presencia. Esa es justicia. Justicia de Dios es lo que Dios demanda, requiere y exige para que alguien pueda entrar a su presencia. Nosotros por nuestra propia cuenta no logramos tener justicia divina, justicia de Dios, solamente cuando Él nos justifica, cuando Él nos recubre con su justicia. ¿Y cómo lo hace? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él gratuitamente, sin pagar nada. O sea, nosotros por nuestra propia cuenta no nos podemos justificar, pero cuando Él viene y creímos en Él y entregamos nuestra vida a Él,
Él nos recubre con su justicia. Y entonces Dios cuando nos ve a nosotros nos ve justos. Y eso es lo que muchos no entendemos. ¿Y yo cómo voy a ser justo si yo soy pecador? Nosotros somos justificados, ¿verdad? Hemos sido declarados justos no por mi cuenta, sino por haber creído, por haber puesto mi fe en Él, en el que murió, en el que resucitó y en el que está sentado a la diestra del Padre. No hay justo ni aun uno. Por nuestra propia cuenta estamos perdidos, pero por medio del sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario, nosotros nos podemos declarar este día justificados por medio de la fe que pusimos en Él. Regálele un fuerte aplauso.